Gracias, buenas tardes por haber venido al Restaurante Santiago en un día como hoy, que bueno, es una tarde buena porque estamos aquí con Viruca Yebra, que viene por segunda vez al Foro de Encuentros con la Cultura. Estuvo con nosotros con la presentación de su primera novela y viene con este libro que ni más ni menos es el libro más vendido en Marbella, tomar nota, en la FNAF. Imaginaros, o sea, por delante de bestseller, de Posteguillo, de los escritores más relevantes, ¿no? Claro, tiene también su aquel, el por qué es así. Viruca recrea en La última condesa nazi la historia más reciente de una Europa y de una Alemania y de la Marbella de los años 60. Nuestra querida condesa nazi, que ha basado el personaje, aunque es un personaje ficticio, pero ha hecho más de 80 entrevistas para conseguir los relatos que se consiguen en estas 500 páginas, que veis que el libro es gordito, la inversión es redonda, porque vamos, tenéis para sacar historia de Marbella, no solo estás leyendo ficción, ¿no? Con esta aprendes historia de Marbella, que le ha costado a Viruca pues muchas, como he dicho, muchas entrevistas y muchos momentos de trabajo y de documentación, ¿no? La historia de Clotilde, de la condesa Cloti, que es esposa de un comandante del ejército imperial alemán, pues acaba convirtiéndose en la historia de una refugiada más, que es la lectura que tiene ahora este libro. O sea, con el tema de la guerra que tenemos en Ucrania y Rusia, pues cuánta gente ha tenido que salir de la manera que salió la misma protagonista de este libro, Clotilde, ¿no? El conde Rudi, en concreto, como ella estuvo en la primera presentación que hizo Viruca aquí en Marbella, pues fue una de las personas que tuvo que salir de esa Alemania en ese momento dado como un refugiado más para venir a Marbella, ¿no? Vamos a hablar de la década de los 60, vamos a hablar de la Costa del Sol, de esos aristócratas y esos bohemios que venían a Marbella y estaban al margen de la dictadura franquista y eran seres libres, de un personaje magnífico que yo hace poco escribí un reportaje de Ana Pombo, que es la gran desconocida y que realmente antes que el príncipe Alfonso ya trajo a la aristocracia a Marbella y que Viruca recoge párrafos preciosos de Ana Pombo. Y ¿qué más voy a decir? Que es que si no voy a hacer spoiler del libro, así que yo sé que muchos lo habéis leído ya, que otros lo vais a comprar ahora para leerlo en esta Semana Santa, pero darle las gracias a Viruca por estar un día más aquí en nuestro foro y la enhorabuena por estas ventas que ha hecho. Gracias, Viruca, un aplauso. Bueno, primero daros las gracias a todos, porque un día como hoy, yo esta mañana cuando amanecí, digo, estoy en Marbella, estoy en el Polo Norte o en qué sitio estoy, porque todo era rosa. Y venía un señor a mi casa a arreglar una cosa y salió con toda la cazadora rosa. Digo, de verdad parece que nos han cogido una pintura y nos la han echado. Pero bueno. Casi apocalíptico ha sido el día. Por eso es más importante el hecho de que estéis aquí. Es un día pues, que no es muy agradable. Por eso vamos a hacer todo lo posible para que estemos en una especie de tertulia familiar. Eso es. Y que, aparte, yo os contaré todo lo que pueda, para no hacer un spoiler, como bien dice. Siempre me dice, tú es que dices muchas cosas. Cuanto más cuente, más le interesará a las personas leer el libro. Pero no lo hago por eso, es que me divierte, la verdad. Entonces, si después de hablar nosotros, alguno de vosotros tiene una pregunta, bien porque lo ha leído o porque se le ocurre cualquier pregunta al respecto, pues aquí estamos en familia, o sea que por favor no os cortéis nada en decir lo que queráis, incluso hasta algo que no sea bonito ni maravilloso. Tiene que ser un honor, Viru, que sea el libro más vendido en la FNAF, o sea, por la segunda edición y nada de tiempo, y que va ya por la tercera casi. No, va por la segunda. Vamos a ver, vamos a centrar las cosas que a mí me pasa siempre que me gusta poner las cosas en su sitio.
Hombre, este es un libro que habla mucho de Marbella, por lo menos unas 15 páginas, 15 capítulos habla de Marbella. Si no le interesa a Marbella y a los que vivimos aquí un libro de estas características, pues bueno, me parece muy bien. Habrá otra temática que le gusta, pero tengo bastantes cosas a mi favor, ¿no? Entonces no me voy a sentir por eso más guapa que el resto, ¿no? Modesta, que es la chica. Pero me encanta que ser profeta en mi tierra, si eso fuera real, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy encantada de que la gente lo lea y que la gente descubra una Marbella real que ha existido y de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos, y que la Marbella de hoy, o incluso la Marbella que nos han denostado en otros tiempos, es lo mismo que pasaba en todas partes. Fijaros, y no quiero hablar de esto, pero para darnos un poquito de subidón, ¿no? Marbella es lo que es hoy, lo que cualquier ciudad ya no tiene el glamour de los 60, pues tiene la maravilla que es hoy, ¿no? Como pasa en otras ciudades. Pero sin embargo hemos tenido aquello, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. Por eso yo lo he pensado tanto y digo, voy a recrear aquella época. He intentado hacerlo y espero haberlo conseguido. Entonces, si queréis, entramos de lleno ya en la novela. Entramos directamente en la novela y entramos con tu protagonista, con Clotilde de Orange, que mucha gente se pregunta, ¿es un personaje ficticio, es un personaje real? Vamos a ver, eso siempre me lo preguntan. Evidentemente no ha existido como tal Clotilde von Havel. Lo que pasa que hay tantas Clotildes. Yo siempre digo que de dónde me sale el personaje, que es complicadísimo. Yo ahora estoy intentando escribir la tercera y de verdad que me gano los sesos todos los días y cada día empiezo una nueva novela. Pero bueno, digo, cuando termine de presentar esta y ya me centre en lo que realmente tengo que hacer, pues ya se me saldrá, porque el trabajo sale cuando trabajas. Y antes las musas no vienen. Como decía aquel, que te cojan las musas trabajando. Entonces, Clotilde no existe como tal, pero yo, al igual que muchos de los que estáis aquí, paseo por el paseo marítimo, me encanta ir por allí, y siempre me fijaba en unas señoras pues estupendas, señoras mayores, casi siempre iban solas, casi siempre iban vestidas de sport, pero muy elegantes, y yo decía, bueno, estas señoras de 80 y tantos años, ¿qué habrán vivido? ¿Cómo habrá sido la vida? ¿Cómo habrán llegado aquí? Y entonces ahí me surgió, voy a empezar a entrevistar a estas señoras, ¿no? Y empecé a hacer una lista y empecé una por una a entrevistar. Unas me daban otras, unas me contaban muchas cosas, otras me contaban muy poco, pero venía la amiga y me contaba lo que no me habían contado ellas, con lo cual eso que tenemos las mujeres, que, pero no te ha contado tal. Me acuerdo una vez que fuimos a un cóctel donde estaban todas mis Clotildes y todo un ambiente estupendo, y al salir me dice, ¿pero la anfitriona no te ha contado su vida? Digo, sí, claro, me la ha contado, claro, ¿cómo no? Pero bueno, yo pensaba para mí, pues tampoco tenía tanta historia que contar, pues al fin y al cabo también era de las más jóvenes. No, que te cuente cuándo fue la secretaria de Marlene Dietrich. Y yo me quedé así, le di media vuelta y digo, mañana estoy aquí. Porque claro, es que ella no le parecía bien contar una fase de su vida, porque a lo mejor alguien le podía poner la guinda, ¿no? Claro. Y yo eso es lo que no he pretendido hacer. Yo no he pretendido poner la guinda, digamos, putrefacta y maloliente en la gente, que todos tenemos una cara B, pero eso no me interesaba. De hecho, lo cuento, y ya que estamos en familia lo digo, en una editorial me dijo, no nos interesa tu libro porque no nos cuentas la Marbella real. Nosotros queremos ver a Gunilla desnuda y bailando drogada. Digo, mira, eso no lo vas a ver, lo voy a escribir porque no es verdad, porque Gunilla es una mujer muy seria, jamás ha bebido y jamás se ha drogado, por unas razones que precisamente... Hablas de su madre, de la aristocracia, de Ana... No, pero esto no tiene nada que ver por ser una aristócrata, sino que ella venía de vivir un drama familiar con su hermano, y entonces pues ella evidentemente era, siendo la pequeña, pues no estaba dispuesta a serlo. Entonces ella puede ser una mujer muy abierta, muy estridente y tal, pero todas esas cosas no las hace. Entonces yo no lo voy a escribir. Entonces a lo mejor no vendo tantos ejemplares de fuera de aquí, pero yo intento contar la verdad. Y por eso es importante que este libro se lea fuera de Marbella,
para que nos den la categoría que tenemos. Nunca la hemos perdido y hay que ser chauvinistas, pero a veces a algunas personas se les olvida, ¿no? Entonces, si quieres, volvemos otra vez al tema. Clotilde von Havel en el año 45 sale de su casa, era un castillo rural, vamos a poner que tampoco era en Sajonia, en la Baja Sajonia, tampoco era el gran castillo de las familias importantes centroeuropeas, pero era un castillo rural. Esta idea me la dio Rudy. Precisamente, prácticamente toda la fuga, digamos, que cuando se convierte ella en refugiada, son muchas cosas que le pasaron a los Schönburg, y ahí está reflejado, o sea que puede haber otras realidades, pero esta es la realidad de los Schönburg y también de otras personas que me he ido encontrando haciendo la novela, que de repente le digo a alguien, oye, mira, pues tú eres alemana, ay, pues sí, tal, y pues mira, pues estoy escribiendo esto. Hombre, pues mi madre me ha contado lo mismo. Hace muy poco, ya tenía escrito la novela, me dice una, oye, me voy a Lisboa y una señora estupenda, guapísima, más joven, me dice, pues mi abuela vivió esto. Entonces, esta historia de los refugiados la han vivido muchas personas, aristócratas o no aristócratas. Pero como yo lo que quería contar es justamente cómo viene el turismo residencial de alto standing centroeuropeo, casi siempre aristócrata, en ese momento a Marbella, pues eso es la realidad que cuento. O sea, puede haber otras realidades, pero mi realidad era esa. Una señora condesa que va a tener en San Benito toda la vida de decirle que es una condesa nazi, cuando en realidad, y por los motivos que la vais a leer cuando la leáis, ella no es nazi. Eso lo puedo decir ahora porque desde el primer momento se sabe que no es nazi. Pero llega a Marbella por un sobrino suyo que estaba vinculado con las SS. Que no estamos haciendo spoiler, No, ella evidentemente no. Ella si era de las SS. ¿Por qué ella siempre la consideran nazi? Por motivos obvios. Esto es el currículum de ella y no vamos a hacer spoiler porque no le vamos a contar los entresijos. Pero su currículum está muy claro. Ella nace en un ambiente nazi porque su marido, sin ser nazi, que eso también lo averiguamos, desde el minuto 1 también, o sea que lo mismo decimos otra vez que no hacemos spoiler por eso, pero se sabe que él es comandante del ejército alemán. Del ejército alemán, estamos diciendo. ¿El ejército alemán era el ejército nazi? Sí, pero había personas que tenían... voy así, a lo mejor por si no hace un poquito ruido. Sí. Era el ejército alemán, pero lo cual no quiere decir que era el ejército nazi, que lo era, pero habría alemanes, habría militares que no se sintieran nazis. ¿Por qué? Porque probablemente por el mismo motivo que tenía el marido de Clotilde, porque era un profesional. No era una persona que se añadió al ejército nazi para hacer frente a la guerra, sino que era un profesional, era de carrera, como suele decirse, y él tenía sus ideas, que esas las vamos a descubrir después, y la razón por la que lo tuvo. Entonces, claro, primero, su marido era comandante del ejército de Hitler. Luego, el cuñado era un ideólogo del nacionalsocialismo. Ese sí, desde el primer momento es un nazi convicto y confeso. Y es el malo de la película, como suele decirse, porque hay siempre que poner un malo, malísimo. Y si hablamos del nazismo, eso es fácil. No puede haber una película o una novela o cualquier relato del nazismo y que no se presente el lado oscuro del nazismo y que era una realidad desgraciadamente bastante fácil de ver. Luego, esos nazis que tú misma rescatas, que se fueron escondiendo en diferentes ciudades del país en la época franquista con nombres falsos y que luego con el tiempo muchos recalaron aquí en la Costa del Sol y se han ido descubriendo en reportajes, por ejemplo, que ha publicado José María Irujo, o sea, de investigación, que los hemos tenido aquí viviendo en Elviria, viviendo en Guadalmina. Efectivamente, hay muchos nazis, no tantos, o sea, hay muchos porque la población no era tanta, pero podía haber muchos más, pero muchos temiendo la cercanía con Alemania y que en un momento dado pues el propio dictador Franco decidiera que se pudieran, eran reclamados por Alemania. Pero hay que decir también una cosa muy clara, que de los famosísimos, algunos que fueron reclamados por el gobierno alemán, algunos sí cumplieron su sentencia y luego volvieron a España, porque allí estaba mal visto, otros no.
es que todo no es lo que parece. Y luego, por supuesto, en donde más nazis había eran en Madrid y en el Levante. O sea que curiosamente aquí había algunos muy reconocidos, pero hasta lo que yo sé, los que tenían delitos cumplieron sus condenas. Por poner un ejemplo, Degrelle nunca llegó a ser condenado, porque en realidad, que yo sepa, pero Otto Remer, que sí le habían pedido que por favor le extraditaran, a Otto Remer le extraditaban no por delitos de guerra, curiosamente, sino querían extraditarlo porque él había escrito unos artículos que... Otto Remer es uno de los personajes que también aparece en la novela. Había hecho unos artículos negando el Holocausto. Para mí es lo más cruel que puede, después de la guerra, después de haber matado y convertido a cenizas todo un pueblo, como era judío, me parece que lo peor ya que puede ocurrir es que encima alguien niegue esa realidad. Entonces los negacionistas, como era Remer, también fueron perseguidos, pero él se hizo pasar por ser un hombre en las últimas, con una botella de oxígeno permanente y así murió, pero lo cierto es que aquí no está un compañero, pero un compañero nuestro, fotógrafo, le encargaron que fuera con una de las famosas revistas alemanas a hacer un reportaje sobre este señor. Este señor les recibió en su casa y apareció efectivamente en una silla de ruedas con una botella de oxígeno, etcétera, etcétera. Y esa fue la foto que salió en la revista alemana. Pero hete aquí, como dice el otro, que a las pocas semanas o al poco tiempo, este compañero nuestro, Andrés Lanza y José L., fotógrafos conocidos y queridos por todos, del Diario Sur, están haciendo un reportaje en un chiringuito. ¿Y quién estaba allí? Otto Remer en pantalón corto, sin bombona de oxígeno ni nada de la que se le pareciera. O sea que es curiosísimo, pero esa es una realidad, ¿no? Entonces hay que tomar nota de esto. Y se les iba sacando una realidad, hemos dicho el de José L. Lanza, pero es que uno de los personajes que aparece en el libro, la espía nazi Jacqueline Lafort... Espero no digas nada, porque antes de que tú digas esto, voy a contarle la historia y luego tú cuentas de la señora. Y luego la enseñamos. A mí me dice un personaje de los que estoy entrevistando que había una señora alemana y me dice Jackie, dice, solamente recuerdo que se llamaba Jackie, y que Jackie había sido espía, etcétera, etcétera. No recordaba supuestamente el apellido, para mí que sí lo recordaba, pero no quería exteriorizarlo, darme más datos, y que vivía en Guadalmina. Y con ese dato, pues digo, bueno, pues oye, ya que tengo una nazi, echarme a la boca, yo la utilizo, aunque solamente pongo Jackie, y la utilizo aunque solo diga que era una nazi, que era una espía que estaba con Hitler y vivía en Guadalmina. O sea, entonces, bueno, yo la utilicé, mis datos y tal. Alguien me dio después, más adelante, el apellido, pero no sé más. Y ahora cuenta tú la parte tuya. Y de repente estamos presentando su libro anterior de Viruca, el Flamboyant en Ogen, y saca que el tema, no, pues estoy ya con el siguiente libro, los nazis y tal, y de repente empezamos a hablar de este personaje y digo, pero bueno, Jackie es Jacqueline Lafort, que cuando yo llegué de Madrid fue una de las personas con las que estuve conviviendo en Guadalmina. Porque estos personajes, los personajes nazis, ya lo decía Hitler, cuanto más conozco a los hombres, más me gusta mi perro, vivía con animales en un casoplón de estos de piedra en Guadalmina, y allí yo, recién llegada de Madrid, no entendía nada de lo que pasaba en aquella casa, porque era una señora ya con 80 y tantos años, unos 86 años, rodeada de fotografías de Hitler, preciosa en sus años jóvenes, era con unos ojos verdes rasgados, con militares en las fotos, o sea, era como su santuario. Pero es que alguna vez que me quedé con el perro allí, bueno, tengo que decir que, es que diréis que está con los perros y tal, es que mi exmarido es veterinario, entonces tenía una clínica, esta señora iba a esa clínica y por eso yo conocí a Jacqueline Lafort, ¿no? Y me quedé con el perro alguna vez allí y por allí desfilaban unos señores que se levantaban una trampilla y abajo cantaban y se hablaban unas historias que yo no entendía nada, ¿no? No, es que son muy excéntricos aquí los de Marbella porque yo acababa de llegar de Madrid, ¿no? Y será que es que todo esto es así. No, para nada, es que después ya Viruca me fue explicando que es que era el modus operandi que tenía, se reunían en distintos reductos que tenían
y ahí pues hacían todos eran señores mayores y que ninguno hablaba castellano y tal. Y Jacqueline, bueno, pues se convirtió en un personaje cuando le fui contando a Viruca, que sale en distintos capítulos del libro y que, bueno, son, como hemos dicho, personajes en tiempo real los que estás utilizando. Claro, esta es una. Mirad, pero le hice una fotografía que la saqué, la tenía en negativos, hacía años que no la veía, pero para esto he sacado la fotografía y esta era Jacqueline Lafort. Hombre, ahí es una señora mayor, pero yo... Cuando yo la conocí con esos años, pero claro. ¿Se podéis imaginar el tipo de señora con su coli? O sea, perros de super raza, como igual que quería la raza pura, pues en los animales igual. Y que entraran en su casa también... Esta era la mía, Wanda, que también era un Golden Retriever. Si es un chucho, creo que no lo hubiera dejado entrar, ¿no? Pero bueno, bromas aparte. Mira, eso es una de las cosas que me resultó más complicado en la novela, porque claro, yo no iba a investigar el mundo nazi en la Costa del Sol, que hay una magnífica libro de ensayo que ha hecho un compañero portero. Hace poco lo sacó justamente cuando yo saco mi novela, desgraciadamente, porque si no me hubiera leído su libro y hubiera sacado más nombres reales. Yo he sacado muchos, pero los que habitualmente cualquier pueda conocer, porque mi línea de investigación no iba por ahí, iba un poco del tema histórico, de lo que había pasado en Marbella, porque realmente no es significativo el tema nazi en la Costa del Sol, las cosas como son. Puede serlo en la medida en la que ocurrió, pero no en cantidad, ni en lo que hacían. Ellos eran personas muy discretas. No lo mismo pasa, por ejemplo, en Altea y por ahí, que había varios nazis que hacían grandes fiestas y grandes alaracas y era por todos conocido. Aquí no. Aquí no. Aquí, desde luego, se desperdigaban por toda la Costa del Sol, no tanto en Marbella. En Marbella habría 2 o 3. Conocidos y convictos y confeso que yo sepa 3. 3. Uno casualmente vivía ahí, una urbanización que hicieron los judíos, casualmente. Fíjate. Es una cosa curiosa, pero le compró su casa a un judío que vino de Tánger, que si quieres hablamos del tema Tánger. Sí, viene el tema. Y otro muy importante, Jensen, que vivía en Guadalmina, ese sí era muy importante. Ese además sí había pasado por los tribunales europeos, vamos en este caso alemanes, y era un nazi redento. Y curiosamente voy a contar en detalle, no sé si anda por ahí mi marido, pero yo le preguntaba, oye, ¿y tú no conociste a algún nazi? Porque una oficina que se dedica a la extranjería, en el momento en el que no había la Unión Europea, oye, pues algún nazi ya conocerías, ¿no? Pues no se me ocurre y tal, y me cacha la mar. Bueno, pues nada, no te acuerdas, pero ¿qué le vamos a hacer? Seguro que sí, pero bueno, no sé. Total, que un día le hablo con su secretaria y me dice, perdón, le mando yo para que me adapte el texto a no sé qué. Y ella, como es una cotilla, se puso a mirar y dijo, oye, aquí hablas de un tal Jensen. Digo, yo sí. ¿Por qué tú lo conoces? Sí, hombre, claro, era mi cliente. Digo, hombre, pues cuéntame cómo era. Evidentemente me contó pues que era una persona con un carácter muy poco agradable. Pero bueno, era un hombre guapo y estupendo, las cosas como son. Pero volviendo al tema de la investigación de los nazis, yo no tenía un nazi que echarme a la boca más allá de lo que aparecía en los papeles o por ahí. Y entonces un buen día llega a mi casa un carpintero, un chico, un buen amigo, y me dice, ay, ¿con qué estás? Y digo, pues estoy con esto, pero mira, nada, no hay manera. Y dice, uy, yo te cuento una historia. Y es una de las historias que cuento ahí, que me pareció divina, porque era de primera mano un niño que se encuentra con toda una historia nazi en la casa de un amigo. Y entonces, pues bueno, pues eso es muy divertido. Y además eso me dio pie para, eso sí, es ficción, sacar otra serie de cosas, ¿no? Entonces, pero es que además a su vez, eso tiene mucha gracia, a su vez, porque la investigación siempre pasa en lo que es el serendipity, ¿no? Que al final de una cosa sale otra y por casualidad de repente aparece, y entonces me cuenta la historia de otros nazis que había a Laurín de la Torre, que a los niños jóvenes, los niños pequeños les daban leche en polvo de la época. Y les invitaba muchas veces a su finca a que estuvieran por allí jugando y tal, y una de las veces jugando, esto me lo contó el amigo del carpintero para entendernos, y una vez jugando por allí uno dice, ¡ay, mira qué hangar más grande aquí, vamos a meter las narices aquí!
abren el hangar y se encuentran con un avión de la época de los nazis, con sus escarapelas, con su todo exactamente un avión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, todos se quedaron espeluznados y esa historia, ya novelada y ambientada, lo que yo quería, pues también la metí. Pero claro, cuando la leáis, esto es lo que nos ha contado, ya sabéis que está tuneada, pero bueno, pero hay que darle un poquito de más. Pero lo más gracioso de eso es que dices, tú nunca termino de escribir un libro, yo tendría que escribir otro aclarando cantidad de conceptos. Yo a ese señor, él no se acordaba de cómo se llamaba y nadie me decía cómo se llamaba. Un señor de Laurín de la Torre que tenía una finca y nadie sabía. Cuando yo terminé de escribir el libro, llama una sobrina, una prima de mi marido a casa, oye, me he leído el libro, pero es que este tal Barón Gebel no se llama Barón Gebel, se llamaba no sé cuántos, Barón no sé cuántos. Digo, no me lo puedo creer. O sea, que una prima de mi marido sabía cómo se llamaba el tipo que estoy buscando desde hace 4 meses y al final le puse un nombre ficticio. Claro, o sea, iba entrelazado todo, ¿no? Es que tienen mucha gracia todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues... Tú haces hincapié ahí también, o sea, dejas como los mismos alemanes han sido víctimas también del nazismo, al igual que los rusos están siendo ahora mismo víctimas de Putin. Bueno, o sea, esa es la lectura también, claro, que estamos sacando de... Es que esta novela es una novela que no es nada al uso, por así decirlo. Ni los malos son malos, ni los buenos son tan buenos, que es lo que me gusta a mí, porque el ser humano somos así, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Somos, a veces, como yo me gusta llamar la palabra muy mía, perifrásticos. Pero es porque, por ejemplo, el nazi, que es el príncipe Ralph, es un nombre que te da pena. Te da pena porque en realidad sí, es nazi y no hizo nada malo, entre comillas, ya veremos lo que hace cosas, pero no tiene delitos de sangre, por así decirlo, y en realidad es una víctima del sistema y por eso nunca llega a encontrar la felicidad. Porque es una víctima del sistema. ¿Y por qué se convierte en nazi? Un niño que después de la República de Weimar su padre lo manda a Estados Unidos a estudiar y estudia en una universidad abierta, dialogante, tolerante, y de repente en el año 39, en el año 38, antes de empezar la guerra, le mandan otra vez a Alemania y se encuentra con que o se mete en las juventudes hitlerianas o su padre, que es el gran príncipe, no le deja respirar y el miedo le lleva a meterse en las juventudes hitlerianas y después en las SS. Es un hombre que tiene una conducta intachable en muchos casos, pero no deja de ser un espía que vive la guerra en Chile. Por eso se libra de hacer cualquier, barbaridad que le hubieran podido mandar y él hubiera hecho. Porque el miedo no es patrimonio de nadie. Por miedo permites que hacer cosas hasta que a veces te pisoteen. El miedo, para mí, junto con el amor, son dos de las cosas que requieren más condescendencia. Y hablando de amor, y ya enlazando a cosas más divertidas, podemos hablar del amor de la novela. En la novela hay cantidad de amor. Por supuesto, hay historias, digamos, subidas de tono, perfectamente tratadas para los que tengan algún tipo de reparo, y para los que no lo tengan se van a divertir solamente imaginando. Sí. O sea que o una cosa u otra van a pasar. Da vía libre, porque cuando llega Clotilde a Marbella se encuentra pues eso con esa Marbella de aristócratas, de gente sobre todo muy libre. Estamos hablando de esa época de Ana de Pombo, de actores de Hollywood. Sí, yo quería seguir un momento antes de meternos en eso, porque para terminar el tema del sexo dentro de la novela, para terminarlo, porque tampoco vamos a dejarlo ahí colgado sin más, decir no hay niños, venga, habla de sexo. Decir que es la vida misma, y como la vida misma está plasmado. No me explayo especialmente, pero te explayas. Digamos que la condesa no es una hermanita de la caridad. Ella tiene sus amores y sus desamores. No es verdaderamente feliz a lo largo de su vida, pero vivió. Y vivir muchas veces es equivalente a la felicidad en determinados momentos, ¿no? En determinados altos y bajos. Y eso está recogido así. O sea que es también una historia de amor, o varias historias de amor, de desamor, de desconfianza, de falta de verdad, del verdadero amor, que no lo consiguió. No lo consiguió nunca. Pero fíjate
Ni ahí siquiera está. cuando sueña con ese palacio de Sajonia en volver y se da cuenta que su paraíso estaba ya en Marbella. Claro, ella va buscando, ella sabe que no va a volver porque los rusos están en Alemania del Este, no puede podía volver ya. Eso lo sabe a la mitad de la novela, porque ya se da cuenta de que... Pero seguía soñando, tenía esa esperanza, bueno, en el fondo lo dejas... Porque tus raíces, ¿tú te crees que ahora mismo cualquier ucraniano, por mucho tiempo que vive aquí, sí, no piensa en la casa que bombardearon, en la casa que perdieron? Eso es algo que lo llevas dentro, imaginaros. Yo es que estos días a veces pienso, digo, si yo me quedo sin mi casa, me quitan parte de mí, porque al final vas atesorando recuerdos, vas atesorando círculo de intimidad, y sobre todo digamos, de sentirte protegida. Las cuatro paredes de tu casa es la protección de un ser humano, es como el respaldo de la silla, ¿no? Y para mí es cruel. Entonces, ya una vez que hemos hablado de lo casquivana que es nuestra condesa, porque hay que dejarlo claro que es casquivana, en cierto modo, a ella le gusta el cachondeo y entonces, bueno, pues es divertida, es simpática, pero fría al mismo tiempo, ¿eh? No vayamos a pensar que es una hermanita de la caridad, insisto, porque es una mujer fría, pero es una mujer que es solidaria con las personas que están a su alrededor y luego no es estirada, que para mí era un detalle perfecto. Yo cuando empecé a escribir la novela pensaba en un personaje, en una persona que conozco, y al final, cuando llevaba 20 páginas escritas, ya casi totalmente mega corregidas, digo, no me gusta este personaje, es que me cae mal mi personaje. Porque es que yo pensaba en la señora esta, que era físicamente lo que yo quería que fuera ella, pero humanamente no me gusta esa persona, y como no me gusta esa persona, me estaba cayendo mal. Y digo, pero es que me cae. A borrar todo. Y yo digo, no, pues lo rehago todo, eso es lo bueno que tiene un escritor, que le puedes poner roja y mañana azul. Entonces lo rehago todo y hago un personaje que a mí me caiga bien, que a mí me seduzca, porque si no voy a terminar de los nervios escribiendo de esta señora. Entonces digo, no, me tiene que caer bien. Y entonces lo cambié y francamente me cae bien, porque ya pensé en otra persona que me parece adorable. Esto también es verdad. Pero luego con los tildes típicos de los alemanes, que no son moco de pavo, son personas frías, calculadoras, muy cerebrales, que es lo que es Clotilde, una mujer cerebral, pero buena persona. Eso es una cosa importante. Dentro de los amores, quiero, por retomar el tema que tú me has preguntado antes, que no me olvido, dentro de los amores quiero recordar que su segundo marido es probablemente, yo os reto aquí a vernos otro día y que me digáis si nos enamora el segundo marido de Clotilde. Lo que pasa es que no podemos contar por qué ella no termina de engancharse con él. Pero este personaje se va a Tánger. Se va a Tánger y ahí es. Cuando se va a Tánger, ella va a conocer todo lo que él tiene en Tánger, toda la vida que lleva en Tánger, y conoce el Tánger después del Tánger internacional. Pero todavía hay vestigios del Tánger internacional. Son 10 años después que evidentemente todavía están ahí los vestigios. Ya empezaba a tocar un poco la decadencia, ese Tánger que tocas en la novela. Ya empiezan a entrar los magrebíes, por decirlo así. Yo iba a decir moros porque todas las personas con las que me he entrevistado, ellos decían, nosotros éramos los cristianos, los otros eran los judíos y nosotros eran los moros. Y nadie nos molestaba porque nos llamaran judíos. Eran las tres culturas que estaban conviviendo. Claro, o sea que... moros y en lugar evidentemente, pues no sé, de musulmanes o lo que sea. Pero en aquel entonces, en Tánger, las tres culturas y muchas más, porque había más de tres, pero las tres dominantes principales eran tres, sobre todo culturas y religiones, convivían de una manera absolutamente maravillosa. Y eso dio lugar a que la gente que vivió en Tánger hablara tantos idiomas, fuera tan internacional y recordaran Tánger como un paraíso dentro de los múltiples paraísos que tú puedas imaginarte. Entonces todo el mundo siempre recuerda, por eso siempre dicen tu boca en los cielos, porque es como un recuerdo a Tánger y como un saludo de los tangerinos a las personas que conocen la realidad de Tánger. Bueno, pues en este concepto de 10 años después del Tánger internacional, en que empieza la decadencia porque es tomada por una administración con unos valores muy diferentes a los que está a ese momento y sobre todo ya sin dinero, porque no es lo mismo que haya montones de países importantes a nivel mundial que metan dinero en una ciudad y le den vida a una ciudad maravillosa, regida por todo el mundo que está dando dinero. Claro, imaginaros lo que era aquello. Bueno, pues después de 10 años que empieza la decadencia,
muchas de estas personas que vivían allí ya lo vieron venir y se marcharon. Unos se fueron, muchos de ellos judíos. Los judíos siempre son los más listos y son los primeros que escapan de una realidad que no les gusta. Y cuando decaen los negocios son los primeros que se van. Y son los primeros que hacen negocio, aunque el negocio vaya para abajo. Entonces muchos de ellos fueron a Alemania, otros fueron a Israel, y otros fueron a Madrid, y también a Marbella. En Marbella hay varias familias que todos conocidos tan conocidos que no sabes muchas veces ni que son judíos, porque son ya cercanos tan que crees que son de aquí. Pero pues eso, los Ohayo, por ejemplo, los Ohayo, con los que he hablado en varias ocasiones. No está Claudia por aquí, no ha venido hoy. No, pero bueno, anda por ahí, siempre me ha hablado mucho Claudia, otra tía suya también me habló, luego los Cohen también, Toledano, en fin, ya que he nombrado la palabra Toledano, les voy a contaros una anécdota que me pareció, bueno, la cuento siempre, dice, este es un libro. El otro día en León me decían, oye, pero este es otro libro. Este es otro libro. Y es otro libro. Lo cuento porque por homenajear un poco a David. Este es un señor que me pone en contacto a otra persona de aquí de Marbella, me pone en contacto con un señor que era judío de Tánger y que era mayor y que me podía contar la realidad de aquella época. Por eso yo recreo el Tánger de aquella época en los ojos y en los recuerdos de David Gozal. Empezó la pandemia y este señor vivía en París y me decía, nos veremos en Tánger cuando acabe la pandemia, nos veremos en Tánger. Y este puñetero me llamaba por las tardes. Y claro, cuando tú estás en casa en plena pandemia, tú estás con el moño puesto y el pijama. Y el puñetero me llamaba por WhatsApp. Digo, oye, mira, David, lo siento mucho, pero no me apetece nada ponerme a hablar contigo con el WhatsApp. Tengo que reconocer que el señor tenía 90 años. Yo le llamaba a mi novio, ella me está llamando a mi novio. Digo, pues me tengo que arreglar, porque claro que este señor iba a estar perfectamente impoluto. Y el tipo me decía, pero tú no te preocupes, si yo soy un viejo. Digo, ya, pero oye, mira, a mí no me gusta que seas un viejo, me veas de esta visa. Pero bueno, ahí hablábamos. Yo tengo pena porque yo lo hacía más como un detalle de aprecio a este señor, que como una vez que ya me contó lo que yo quería que me contara, luego se me empezaba a rollar, a contarme su vida, que había sido uno de los asesores de Hassan II, o sea, me contaba cosas muy interesantes, pero yo estaba más pendiente de, ya llevo una hora hablando con él y tal, que lo que me contaba. Además era un poco farragoso y digo, bueno, ya tendré tiempo cuando termine la pandemia de irme a Tánger y charlar con él como él me propone. Bueno, me dice que estaba malito, no por COVID, sino porque estaba malito, y un buen día me dice, me he puesto ya la tercera vacuna, me voy a Tánger. La semana que viene te llamo desde Tánger y ponemos fecha para que te vengas a Tánger. Digo, pues perfecto. Pasa la semana que viene, digo, estaré entretenido después de 1 año y medio sin poder pasar por su casa, que era una casa espectacular en Tánger. Yo la he llegado a ver antes de conocerle. En Esmilla, en la zona de... ¿Donde los palacios? Sí, en la parte alta la playa de Giblia. No, en la parte alta de donde la tenía... Donde el Mirage y... Sí, claro, esa es la playa de Giblia. Sí, pero, donde está el Mirage. Es el hotel. Sí. No. Esto está en la plena Casbah, la parte de arriba, y es un riad. Vale. Entonces, bueno, el caso es que yo veo que pasa una semana, que pasan 2, no me llama, digo, bueno, pues se ha olvidado de mí, ya está allí con su mundo, su gente, pues ya está. Y un día me encontré a la persona y yo le llamaba por teléfono, ¿eh? Yo sí le he llamado varias veces por teléfono y vi que no me contestaba. Digo, bueno, pues estará encantado la vida con su mundo. Y entonces, pasado un mes, me encontré con la persona que me dio su teléfono y le dije, oye, ¿qué pasa con David? Que le he llamado varias veces y no sé si estaba poniéndose quimio y tal, un hombre ya ya te digo, de 90. Y dice, pero no lo sabes, es que se murió. Digo, no me lo puedo creer. Bueno, pues esta anécdota, tal y como os lo estoy contando a vosotros, la conté en Madrid en una de las 2 presentaciones que hice, y esta en la Casa Sefarat, en la Casa Sefardí. ¿Dónde lo presentaste? Y entonces, de repente, bueno, cuando ya la gente viene para que yo le firme los libros, viene una chica y me dice, me has puesto los pelos de punta, porque David era mi tío y yo soy su heredera. Así que espero que vengas algún día a su casa y, aunque no esté él, lo pueda recorrer su casa. Bueno, es que era como cerrar el círculo, ¿no? Es que es impresionante las cosas que ocurren cerrando el círculo. Bueno, pues aquellas personas tan maravillosas que salieron de Tánger, del Tánger internacional, que eran gente pues como Jaime Parladel, que todos lo habéis oído hablar, como este chico, ¿cómo se llamaba? Pepe Carleton, gracias, y tantas otras, pues vinieron a Marbella.
Y como yo siempre digo que Marbella está compuesto de muchos grupúsculos de Marbellas, hay muchas Marbellas en una sola Marbella, pues hicieron un grupo de personas bohemias, tolerantes, abiertas, muy de lo que podríamos llamar la sociedad desarrollada y ambientada en otra época, no de los años 60 de Marbella, porque estamos pensando en una dictadura, estamos pensando en la falta de libertades, estamos pensando en un catolicismo. Ahí tocas también el tema de Franco, de la familia del Marqués de Villaverde, cuando se asientan en los Monteros. Efectivamente, es que esa realidad es la que hay que ver las cosas. Yo no pongo ni quito, que cada uno ponga y diga. Yo simplemente cuento lo que yo sé. Y esa es la realidad en la que llegan estos señores. Muchos de ellos son homosexuales, son gente del mundo de la literatura, del mundo de la decoración, como decía. En realidad muchos de ellos muy bohemios. Bueno, pues ahí, y en torno sobre todo a Viudes, que todavía existe su casa, y además un día me la hicieron recorrer, que es el restaurante La Tirana. Y yo recorrí el restaurante La Tirana. Arriba del Pirulí. Sí, el restaurante La Tirana es la casa de Vicente Viudes, sí. magnífico es precioso, pintor. Precioso. Y al lado la casa ¿Perdona? Pepe Carlentón, porque toda esa gente vivía ahí y además se juntaban, tenían incluso, por ejemplo, entre Manuel de Castillo Antonio de Castillo y Viudes, se comunicaban por el jardín. Entonces, bueno, pues hacía muchas fiestas, hacía muchas reuniones, vivían una realidad que antes vivían en Tánger, y ahora la vivían en Marbella. ¿Qué pasaba? Que la sociedad no estaba acostumbrada a ese tipo de gente. Hoy en día pues eso es muy normal, pero en aquel entonces pues estamos hablando de una España del misal y el velo. Y entonces pues tuvieron la suerte de, primero, la Sociedad Internacional creada por Alfonso Joinloy, que la trajo él, porque ahora si quieres hablamos de Ana de Pombo, ella trajo otro tipo de sociedad, que es más esta. Trajo a Cocteau y trajo al duque de Windsor, trajo una serie de personas que fueron... A Coco Chanel, porque fue secretaria de Coco Chanel. Pero a mí no me consta del todo que estuviera. En la biografía de Lola Gabarrón, que la he leído, que fue compañera mía de Diario 16, habla también de cómo vino a Marbella invitada por ella. Pero nadie me lo certifica, pero bueno, que puede ser. Lola me dijo, bueno, no sé. A mí la gente, para eso no importa, no estamos hablando de la historia de Ana de Pombo. Hasta que yo sé, ella tenía muchísima gente conocida ahora hablamos de ella si quieres, pero por no cambiar el discurso, Marbella se creó en esos momentos dos cosas para muy importantes, que fueron lo que hicieron realmente de Marbella lo que luego fue, y es que por un lado estaba la Sociedad Internacional con todo el mundo del celuloide de Estados Unidos y la aristocracia centroeuropea, que es de lo que va esto, la novela. Después está por otro lado también el mundo del celuloide español, que estaba en los artistas de Hollywood. No, los artistas de Hollywood estaban alrededor del Marbella Club. Los artistas españoles estaban en la zona del rodeo. Antonio el bailarín, que tenía la casa debajo del rodeo. Eso estaba en el rodeo. Todos los españoles, los artistas, el mundo digamos, de lo que hoy se llamaría farándula, que a mí no me gusta el término porque no está referido a estos señores, porque eran gente importante dentro de ser artistas, de ser creativos. Estos, los españoles, estaban en torno al rodeo. La casa de Carmen Sevilla, que es ahora la de Beatriz de Orleans, que también estaba allí en San Pedro. Pero eso está más lejos, está ya en la zona de Guadalmina. Lo que yo me refiero es justamente a lo que es el rodeo. ¿Por qué el rodeo? Porque ahí compra nada más y nada menos que Edgar Neville. Claro. Edgar Neville le compra diferentes parcelas a diferentes personas, pero sobre todo muchas de ellas a Ricardo Soriano, y lo que fue a hacer es vendérselas a sus amigos, las parcelas. Y por eso estaban todo el mundo del celuloide español ahí, en esa zona. Sí. Y luego todo lo que era la Merced, toda la zona de la Merced para ahí arriba, eran casi todos esta gente bohemia, que lo que me estaba refiriendo antes, que venían del Tánger Internacional.
Y estos era una sociedad muy divertida porque, claro, ellos eran personas muy creativas, muy abiertas, con una mente muy disparatada, en el mejor de los sentidos, y claro, en la época, pues como que encajaban mal. Y entonces ahí se daban un elemento muy importante, que era el cura, que era Monseñor Bocanegra, que cuando estos le decían, es que la gente nos llama la Guardia Civil, oiga, ¿qué hacemos? Y tal, y dice, vosotros hacer la fiesta, invitar a los vecinos, de la Guardia Civil me encargo yo. Entonces, esto en esa época es muy difícil que un cura tenga esa que María Luisa de Prusia intercede por Bocanegra. ¿Cómo es esto? No. No, vamos a ver, tú te estás Cuéntalo. No, a ver, tú te estás refiriendo a un tema que no es esto. Hay una anécdota muy divertida de lo que llamaban los mariquitas, esto de los gays y los homosexuales aparecieron después. Los mariquitas siempre fue una cosa, sobre todo en Andalucía, muy carismático la palabra y muy querido, no era denostados, no era negativo. Sí. Es que todas las cosas ahora son políticamente incorrectas si se ven con los ojos de hoy, pero si se ven con los ojos del momento en el que estamos refiriéndonos, son de otra manera. Y ahí tenemos que mirar con esos ojos, no con los ojos de hoy. Entonces la palabra mariquita, que parece que hoy está como denostada, que parece que estás insultando, en aquel momento era algo cariñoso. Oye, si le llamas de otra manera, ya si la cosa termina en on, ya es otra cosa. Pero si es mariquita, es con cariño. Y entonces aquí había la costumbre de que muchas de las grandes casas de sociedad, pues resulta que tenían como amas de casa o mayordomos o gente que llevaba la casa, pues a estos señores, señores que iban vestidos de señores, que tal, pero que tenían esa pluma, por así decirlo, ¿no? Y estos señores tenían por costumbre anualmente hacer una fiesta en la que se vestían de mujer, cantaban, bailaban y de todo. Bueno, el caso es que a lo que tú te refieres es que las señoras de la sociedad que tenían a estos mayordomos y gente de servicio en sus casas les ayudaban, pues prestándole pelucas, que era una cosa muy común en la época, o prestándoles avalorios de mil maneras, y estas personas también se hacían sus vestidos y tal. Y en una de las ocasiones, pues pasa que viene la policía, en este caso la Guardia Civil, y los lleva al cuartelillo. Al cuartelillo, no, al calabozo. Sí. Y entonces, pues María Luisa de Prusia y otras personas intentan interceder por ellos, incluso intentan hablar con el gobernador civil, pero el gobernador civil no les hace ni caso. Y entonces, entonces María Luisa llama a Monseñor Bocanegra y le dice, oiga, pasa esto, don Rodrigo, que es que tienen a un montón de gente metido en los calabozos y no los dejan salir y mire qué problema, porque esta gente no ha hecho nada. Y dice, bueno, no te preocupes, yo me ocupo de esto. Entonces el cura llama al gobernador civil y le dice el gobernador civil, pues sí, no te preocupes, no se preocupe, monseñor, que estos señores doy orden ahora mismo por teléfono que salgan todos. Y dice, bueno, pues ya sabes que me tienes a tu disposición. Y dice, hombre, pues ya que lo dices, yo tengo ganas de salir de aquí, de ser gobernador civil, para tener otro cargo a nivel de Madrid. Así que si usted me puede echar una mano. De paso. Entonces, en esta historia, yo siempre escuché en la casa familiar de mi marido que no sabíamos muy bien que él era lo primero, si el huevo o la gallina. Yo, para mí, que el gobernador, sabiendo el poder que tenía el cura, dice, voy a hacerle esto, le voy a obligar a que me llame él, y entonces ya sé que me va a decir, porque esto era en la sociedad de la época, las prebendas, tú me das, yo te doy. ¿Por qué le decían que era un Robin Hood Bocanegra? Pues la sencilla razón de que él decía, y yo también aquí cuento la anécdota, ¿no? Y se hacía, por ejemplo, esta anécdota no la cuento ahí, pero la voy a contar ahora. Por ejemplo, cuando se hizo el Puerto Banús, bueno, ahí hay muchas anécdotas de intervención de él, pero esta me la contó concretamente a mí. Pero hablas de Noldi y todo en el libro. Sí, por supuesto, pero la anécdota que voy a contar me la contó a mí Cándido Fernández Ledo. Cándido iban a inaugurar el Puerto Banús y entonces pues tenían una serie de enseres para los locales que tuvieran que hacer en Málaga, y nadie le daba los permisos porque faltaba no sé qué papel para poder recoger ese tráiler con las cosas que necesitaban para la inauguración, y era muy importante la inauguración, venía gente de todo el mundo y no se lo dejaban salir. Entonces le llaman a don Rodrigo y digo, oiga,
vamos a ver que es que mañana es la inauguración y nos faltan todos los muebles y todas las cosas que están en un container y no nos las dejan porque resulta que falta un papel que no sabemos ni qué papel es, la administración típica, ¿no? Total, que Bocanegra llama aquí, llama allá, y ya consigue y tal, y le llama a Cándido Fernández y dice, mira, ir ya por las cosas que ya lo tenéis libre. Resuelto. Total, que llegan allí las personas de Banús a Málaga y llegan los de aduanas y dicen, mire, llévense eso, que me han llevado dos ministros y 4 secretarios, llévense eso y no me den la lata, ¿no? Y esta era la época, ¿no? Fíjate. Y bueno, en Marbella y en todas partes. No había alcalde, entonces, Marbella no había alcalde. No, perdón, sí, había un alcalde y además lo hizo bien, que era Paco Cantos, pero hay muchas veces que en un alcalde de pueblo, si no tienes lo que había en aquel momento, que era el mundo del nacionalcatolicismo, no nos olvidemos lo importante que era la Iglesia en aquella época. Claro. Volvemos a retrotraernos a la época. Claro. Y la época es que tú puedes tener un alcalde muy bueno, pero un alcalde de pueblo, sin más, pues le hacen el caso que le hacen. Pero si además tienes un cura que se relaciona bien con el jefe del Estado y tal, pues mejor. Entonces, bueno, pues hay que estar en el momento oportuno, en el sitio adecuado. Y es lo que le pasó a Marbella, dar con personas estupendas en un momento privilegiado, que se juntan y hacen lo que hacen. Y eso pasa desde el que el mundo es mundo y de la sociedad es la sociedad. Pasa siempre. Si tú tienes un negocio, se dan ciertas circunstancias que te llevan a buen término el negocio sale bien. Si se dan las circunstancias que se confluyen los astros para que vayan en contra, pues si lo tienes todo en contra, va la cosa complicada, ¿no? Y no nos referimos a lo que pueda estar pasando hoy. Desgraciadamente los gobernantes nuestros, fueran malos o fueran buenos, eso cada uno que lo juzgue, pero la verdad es que no confluyen los mejores elementos para que les salgan las cosas bien. Porque claro, una pandemia o una guerra, o no sé qué, es que dices tú, concholes, hay que ser muy listo para sacar esto adelante, ¿no? Y no, insisto que no juzgo ni pongo, pero a lo mejor... No, y ahora se van y hasta salían con Marruecos, o sea, para ponerlo más fácil desde aquí de España. Pero eso son historias, no vamos a hablar de política. Pero yo insisto en que Marbella tuvo la suerte de que confluyeran una serie de hechos muy importantes para la ciudad, que hizo que la ciudad se convirtiera en un referente internacional de turismo. Tanto es así que la Riviera, que se las daban de todo, porque claro, los franceses sí que son chauvinistas, cosa que nosotros no somos. Ya me gustaría que tuviéramos un poquito más de chauvinismo. Clotilde pasa también por la Riviera Francesa. Claro, efectivamente, en una fiesta hippie que es una delicia de risas, porque claro, tiene la amiga Bárbara, que es una judía inmensamente rica, una señora que es una cachonda mental, como suele decirse, divertidísima, que nos encantaría a todas tener ese tipo de mujer a nuestro lado, porque nos quitaría muchas penas y también algún que otro lesatín, como yo digo, pero bueno, si ella tiene la suerte de tener a esa amiga que se pone el mundo por mantera, que esa tendría una novela en sí mismo. Otra. Es que son muchas novelas en una sola, como me decían en la editorial, es que tú has querido hacer una novela tan difícil de hacer que te va a costar mucho trabajo. Y efectivamente, cada vez que miraba la novela, más problemas me resultaban. Pero bueno... Sí que te centras también en los más emblemáticos, quiero decir, en el Príncipe Alfonso, y desarrollas pues todo el tema de la finca Margarita, donde luego Marbella Club, todo el proyecto de Puerto Banús, el tema de Noldi, la zona de los Monteros y Franco, que qué pena que no esté hoy Santiago aquí, porque los que estuvisteis en el encuentro que hicimos con Santiago, nos contó cómo entró a este restaurante Franco. Contó esa anécdota que me imagino que te la habrá contado a ti también. Y claro, entró Franco y dijeron, pues vamos a prepararle una cena maravillosa, claro, en aquellos tiempos. Y se tomó una tapa y una cerveza, estuvo 10 minutos y salió por la puerta. Y Santiago se quedó el hombre como diciendo, ¿os acordáis alguno que estuvisteis aquí que contó la anécdota? Claro, es que era un hombre muy austero, la verdad, sinceramente, era un hombre tremendamente austero, que también lo daba la época, volvemos a lo mismo. Yo reflejo una cena en Arroyoville, en la finca de sus a ver, de los Marqués de Villaverde, sí. La familia del Marqués de Villaverde, donde los Coca vivían al lado también. No sé, no lo la sé. Finca la tienen en Los Monteros. No, me estoy refiriendo a Jaén.
ellos tenían la finca es Conde de Armijo, es el verdadero título de la familia, y tienen una finca en Arroyoville, en la provincia de Jaén, y es ahí donde hacían las monterías. Franco hacía las monterías, las famosas monterías que todos hemos escuchado hablar, las hacían en esa finca, en la finca de los condes de Armijo, que la madre de Cristóbal Bourdieu era una señora de la aristocracia aragonesa, tenía varios títulos, a cada hijo le dio un título, y por ejemplo el Marqués de Villaverde, le dio el Marquesado de Villaverde. Y ellos tenían todo el fin de año, todo el fin de año tenían una fiesta en la que invitaban a los amigos que a lo largo del año les habían invitado a ellos. Entonces, pues ellos, digamos que correspondían, porque al fin y al cabo era también un aliciente pensar que te ibas a encontrar con el dictador, con General Franco. Pues para cualquiera, digo, ya tengo la oportunidad de conocer a General Franco, voy a conocerlo. Y entonces ellos, es uno de los alicientes, por eso hacían las fiestas estas. Y una de las personas que me contó cómo fue invitada a una de esas fiestas, todo lo que le pasa a Clotilde le pasa a esa señora con Franco. Lo que pasa es que ella les ponía otra cosa y mi protagonista les ponía su problema, que era que quería coger a Remer y llevarlo para ser juzgado en Alemania, porque ella entendía que había tenido un crimen de guerra con su marido. Eso es una de las historias que estoy haciendo un poco de spoiler ahora sí. Ahora sí que lo estás haciendo tú, yo no digo nada que lo pero bueno, como nadie se va a acordar de este detalle y no es tampoco tan importante, pero bueno, lo cierto es que ella va buscando en esa fiesta, pues eso, una prebenda de Franco, que no consigue porque Franco era como el típico gallego. Yo que soy gallega y conozco muy bien el carácter gallego, siempre cuento una anécdota que me contaba a mí el presidente Albor, que define totalmente al gallego. No, esto de que se sube o se baja en una escalera, que eso ya está muy manido. Y yo voy a intentar decirlo en español para que se me entienda, pero él cuenta que en la época antes de la Guerra Civil, por la calle principal de Santiago de Compostela, por la Rua Nova, iban pues unos milicianos marcando paso. Y entonces estaban dos paisanos que se juntan, conocidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto en gallego queda mejor, pero bueno. Y dice, ¿y a ti qué te parece? Los milicianos y las postrimerías de la guerra, pues ya me das tú. Y el otro, pues por un lado tú ya ves, y por otro, ¿qué quieres que te diga? Ya, no le dijo nada, pero lo cierto es que ese es el gallego, ¿no? Y a Franco le pasa lo mismo con Clotilde. Clotilde intenta sacarle por todos los medios lo que quería, que para eso había ido ahí. Pero el otro no soltó prenda y le habla de las mariposas en primavera. Sí. Y eso era Franco, que lo que no quería que le sacaras no se lo ibas a sacar. Y había que conocerle. Y además le importaba muy poco todo el mundo social y toda esta parafernalia, no le importaba nada. Y la verdad es que se aburría bastante, era bastante aburrido, la verdad, el señor en cuestión. No. Y eso lo ve Clotilde, que coge un cabreo monumental, ¿no? Sí. Entonces podemos seguir diciendo cosas de estas de la sociedad de la época que pasaban, pues hablando de Ana de Pombo. Ana de Pombo es un personaje, yo el libro de Lola lo tengo. El de Lola lo leíste, es el de Lola Gavarrón. Pero sobre todo me empapé mucho de los libros de ella. Ella tiene varios libros. Sí. Mi última condena es un libro que es magnífico. Realmente cuenta su vida, sí. y cuenta muchas cosas. Pero no desvela realmente el por qué ella fue perseguida, por qué ella no podía ir a Francia, por qué ella si ponía los pies en Francia la metían en la cárcel. Claro, esa tienda que tenía en Madrid y que iban los nazis, bueno, como en el tiempo entre costuras también. Eso vino después, pero iban los nazis porque en realidad ella no es que fuera nazi ni nada de esto. Ella hizo una cosa que es la necesidad. Ya. Ella trabajaba para Coco Chanel y Coco Chanel, que era muy lista y como buena francesa, la ocupación alemana decide que me quito de en medio y a esta pardilla
a la española esta, la pongo al frente de Coco Chanel y yo me retiro. Pase lo que pase el día de mañana, yo sigo teniendo ahí Coco Chanel abierto, pero nunca nadie me va a señalar de que estuve ahí. Y esto es la realidad, o sea, a lo mejor... Pero ella fue más lista en Ana de Pombo y acabó dejándolo, abrió su propio negocio. No, eso viene después. Y ahí es donde tuvieron luego el follón las dos. No, bueno, eso viene después, pero eso ella termina huyendo de París, porque si la cogen, la meten en la cárcel, porque los milicianos la tenían fichada. Porque claro, en la ocupación ella es normal, si tú te ocupas de una tienda, allí van a ir los nazis. Claro. Y tiene que venderle, y de hecho ella le vende vestidos a Clotilde. Efectivamente. Y como a todo el mundo, porque claro, es un referente. Entonces claro, tú lo que no puedes hacer famosa tienda de la Plaza de los Naranjos. Sí, donde... eso cuando viene ella de allí, de España, de Europa, se va a Argentina. En Argentina encuentra a su tercer marido. Se casa. Y es cuando vuelve después, cuando ya todo está, digamos, enfriado, cuando está ya puesto a enfriar todo, pues se viene a España y es cuando monta la tienda de decoración Teva en Madrid. En Madrid, pasa que en Madrid no le fueron bien las cosas. Yo también hago un paralelismo con lo que le ocurrió allí, porque realmente ella dice que lo que yo cuento ahí, ella dice en su vida novelada, ella cuenta que realmente alguien, un nazi, le obliga a ser espía y ella se niega y entonces la acusa de ser colaboracionista. Esto es la realidad que ella cuenta. Que era paralelo a Sira en Tiempo entre costuras, la famosa escena de que está ella de costurera y que llegaban las señoras de los nazis y la quieren poner de espía, pero que ella sí acaba pasando por el aro. Ya, bueno, ella según ella no. Según ella, Ana de Pombo no pasa por el aro y por eso la encasillan y la quieren juzgar. Para mí, después de leer otras cosas de ella es evidente, además es normal. Cada uno que lo piense bien. Tienes una tienda que es que sí pasó por el aro. Tienes una tienda que vendes para los nazis, me refiero en París, cuando está, porque luego en Madrid no tiene por qué, está en un lugar que le es propicio, es decir, no tiene por qué pasar por el aro en Madrid, pero en París sí, porque si tú tienes una tienda que está ocupada una tienda que está en una ciudad que está ocupada por un país, por un país ocupante, pues te tienes que, o te vas, como hizo Coco Chanel, o te tienes que avenir a lo que haya, ¿no? Y en esta ocasión ella pues lo habrá hecho y se le acusaba de que tenía relaciones con los nazis y que había tenido algún amante nazi. Este es el quid de la cuestión y es lo que yo comento en la novela. Es lo que sale aquí. Que haya podido tener un amante, que no lo haya podido tener, ¿quién lo sabe? Además puede ser, y por qué no, es que los nazis también eran guapos, es decir, hombre, pero ya una cosa no quita la otra, era simplemente claro. Esto es lo que pasa en la novela, es que tú ya dices, nada es blanco ni negro, o sea, un nazi como Ralph von Havel es un nazi que no es un nazi malo necesariamente. Y además ves lo que ha pasado este hombre y ves que no tiene ningún delito de sangre, pues al final estamos hablando de una guerra. Era un espía en una guerra, como tantos otros, como todos los otros, como cualquier otro país que también tenía espías en Sudamérica, que eran un nido de espías de todos los países del mundo. Eso es lo normal. Lo que no es normal es hacer los crímenes de guerra. O sea, no tenemos que... decir, yo es que nunca me gusta decir estos son buenos y estos son malos, los de derecha son buenos y los de izquierda son malos, los de izquierda son esto y los de derecha son lo otro. Perdona, yo conozco de todo tipo y de todo tipo hay. Entonces para mí es el ser humano y aquí volvemos a esto, es no juzgar para ver lo que pasa. Yo simplemente expongo realidades o historias que me han contado o historias que he leído y he asimilado, a lo mejor los he asimilado mal, pero lo expongo y que cada uno haga su interpretación, porque además eso, es que yo digo, el 80% de la novela es verídico. Y como última pregunta, porque quiero que empiecen, porque mucha gente ha leído el libro y quiero que te pregunten, ¿qué te ha fascinado a ti del personaje de Clotilde, ya que el 80% de la novela es verídica? Pues mira, es una señora que se reinventó. Después de la guerra dejó de ser la Clotilde ñoña,
o que vivía para sus hijos y para que su marido viniera a verla de vez en cuando. Y todo eso, que era una sociedad muy de la época, de la alta sociedad, se reinventó después de haber pasado a la miseria más absoluta y haber pasado por todas las cosas que pasan en la novela. Ella le dice a sus hijas: prepararos, estudiar, ser alguien. No baséis vuestra vida en el futuro que os puede dar un hombre, sino tener vosotros futuro por vosotros mismos, por vosotras mismas. Y eso es lo que consigue de sus hijos. Y eso para mí es el comienzo de la nueva era de la mujer. Y eso, y debido también a todas las circunstancias que se dieron después de la guerra, que favorecieron que la mujer saliera de la situación de confort que tenía, o no confort, depende de la sociedad en la que perteneciera, pero sobre todo que saliera al mundo del trabajo, porque durante la guerra tuvieron que acceder a puestos de trabajo que antes solamente los hacían los hombres. Y eso les dio un salto exponencial a la mujer. Eso unido también incluso a una tontería tan grande como el cambio de la moda. Ya hay modistas que te hacen vestidos más normales, no tan costosos como en la época anterior, con lo cual también es un adelanto. También es un adelanto incluso la manera de peinarse de la mujer. La mujer le entran los bigudís, se arregla el pelo más corto. Todo eso no requiere tener una doncella en tu casa. Todo eso hace que las clases bajas suban a la clase media. Y eso es el gran, para mí, lo único bueno que trajo la guerra mundial fue ese cambio exponencial de la sociedad, que tenía que venir de abajo para arriba y que fue lo que conseguimos. Entonces, realmente el momento clave de la mujer fue después de la guerra. Y en la novela se va viendo como al final de la novela una de sus hijas es directora de una clínica, la otra es profesora. Todas con una formación. Cada mujer tiene una realidad distinta, aún teniendo en cuenta que estamos en los años 70. Pero la realidad de la mujer empieza a cambiar ahí. Es diferente. La novela tiene todos los ingredientes para ser una película, una serie, y además tienes dentro de la familia un cineasta como es tu hijo, que presentó en el Festival de Málaga hace unos años su documental, y que yo animaría a que todo se quedara en familia, ¿no? Bueno, ya. Bueno, yo creo que podemos abrir un turno de preguntas a ver si alguien, porque en realidad mi hijo hace películas documentales, ahora está haciendo una sobre el TDAH y esto no le gusta. Esto no le va a gustar, pero igual cambia de tercio cuando vea lo que es el cine, como decía Leonardo Stabagali ahora en el festival. Me la haya leído, ya el cine comercial, ¿no? Efectivamente. El cine comercial. El TDAH, pues es los niños, muchos niños jóvenes pequeños, son hiperactivos y esa digamos, es una enfermedad, un comportamiento, que lo pueden superar. Sí, lo pueden superar si desde pequeños se les diagnostica y se les trabaja, ¿no? Sí, los cameos, porque hemos dicho justamente lo que está diciendo ella, que no hemos comentado que hay muchos personajes propios de nuestra sociedad, que muchos de Antonio Maiz, por ejemplo, ¿no? Pues, que sale uno de los médicos de aquí de Marbella. Son personajes que hacen cameos dentro de la novela y que están caracterizados tal cual eran, o por lo menos algunos que yo he conocido, lo que yo he vivido, y los que no he conocido, lo que me han contado. Entonces, los cameos de personajes para la gente de Marbella pues tienen mucha enjundia, porque claro, les ves actuar en momentos claves, a lo mejor de nuestra historia, ¿no? Insisto que no es mía, sino es el producto de muchas entrevistas que he ido atesorando a lo largo del tiempo que estuve llevando a cabo la investigación. Personajes deliciosos también como Lita Trujillo, con todas las bodas de los Hohenlohe. La anécdota de Lita es muy buena porque la cuentan tres personas. Uno, la familia, otro, la propia Lita, y otra, la familia Hohenlohe. Los tres personas me cuentan la misma anécdota. La boda de Clara. Es curioso porque cada una me fue aportando una cosa y entre todas las tres versiones yo hago mi versión, juntando a las tres.
Entonces eso es muy divertido. Yo he llegado a Marbella en el año 86, pero vine para hacer las crónicas de sociedad del diario ABC. Entonces no me involucré más allá de contar lo que hacía la Sociedad de Madrid aquí. Me involucré poco en la Sociedad de Madrid, de Marbella, por así decirlo, hasta que posteriormente me casé y llevo viviendo aquí 31 años, casi 32. Pues mira, yo quería contar los orígenes de la Marbella turística internacional, de la que tanto se ha hablado, pero que no se dejó claro muchas veces. Yo he leído novelas que se hicieron sobre Marbella y era todo un poco pues como de chichinaba, no sé cómo decirte. No quiero denostar para nada cualquier otra novela, y menos líbreme Dios de las personas que hayan podido hacer novelas de Marbella, que estaban estupendamente hechas y que yo en muchos personajes, pero no se había hecho la de Marbella. Una periodista hizo sobre una del Marbella Club, tal, pero la novela de Marbella, de contar un poco cómo fue los orígenes y cuál era la sociedad internacional que se dio cita aquí, de esa se ha hablado mucho, pero no se ha profundizado. Todo era grandes fiestas. Y era mentira. Había muchas fiestas, pero no eran las grandes fiestas que nos podemos imaginar. Eran fiestas en las que no se gastaba mucho dinero para hacerlas. Se disfrazaban con 4 pingajos de aquí y de allá y se montaban una fiesta o una reunión. O en las fiestas en las casas no se gastaban ni la mitad de lo que hoy se gasta alguien en una fiesta con todo el abolengo. Esto lo llegué a vivir yo en los años 80, que llegabas a la casa del pichipón, es decir, la marquesa de no sé qué, y la casa era, cada plato era de una raza, los tenedores de la misma manera, la comida era un buffet hecho por las personas de la casa, entonces era todo mucho más auténtico. Hoy en día te vas a una fiesta, te la trae un catering, al día siguiente te vas a otra fiesta de otra casa, te la trae el mismo catering, con lo cual es las mismas personas con distintos vestidos con la misma Pero comida. en una década eso cambió. Tú llegaste en el 86, yo en el 96 y yo ya me encontré otro tipo de fiestas en Marbella. Porque en los 90 cambia casi todo. Claro. Entonces lo cierto es que aquella Marbella que yo tuve la suerte de todavía recoger las últimas digamos coletazos, sí. Pues y con lo que yo sabía y con lo que me han contado tanta gente a la que entrevisté, me dieron toda la información para poder escribir esta novela basada en la realidad que me contaron esas personas. Que haya otras realidades, por supuesto. Como yo digo, yo no hablo del pueblo Marbella, porque en ese momento el pueblo Marbella es como cualquier otro pueblo, como mi pueblo o como el pueblo de al lado, como el de más allá, que era más bonito, que había no sé qué, que había no sé cuánto, pero no dejaba de ser un pueblo que por supuesto a lo mejor tenía otros mimbres que otros pueblos no tenían, pero la novela no va de eso. Entonces, cuando tú me decías que si no nombraba al alcalde, no lo nombro como no nombraba al notario, como no nombro a no sé quién, porque no va de la sociedad de eso la te lo ha preguntado el señor, no yo. Ya, no lo estáis refiriéndome a él. Pero que... Claro, no, lo decía así. Entonces, y si nombro a Bocanegra, porque algo que me toca cercano y de lo que yo sabía, y como él estaba en todas las salsas, él, como decía, por ejemplo, una anécdota que cuento yo, que le hace un favor a Alfonso Joenloe, sí. Y automáticamente le dice el Nolding, que a ti tanto te gusta, es un personaje maravilloso, le dice el personaje Nolding, que es el arquitecto de Banús. Le dice Nolding, bueno, mañana ya te estará llamando Bocanegra para colocarte a alguien del pueblo, ¿no? y esto era lo típico. Y él decía, por supuesto, evidentemente. Sí. Al día siguiente le está llamando diciéndome, quiero que me coloques a este de no sé cuánto y al otro de no sé qué. Esto era lo lógico, por eso toda la gente del pueblo vivió del turismo desde dentro, y desde el pueblo y de los alrededores. Evidentemente, por ejemplo, puedo decir que él se movía a ir a la casa de no sé quién o a la casa del lugar gracias al alcalde estupendo con el que se llevaba fenomenal y hacía un gran tándem, que le prestaba el coche, por poner un ejemplo. Entonces, Bocanegra pudo hacer las cosas que hizo gracias a mucha gente que le ayudó, si no, ¿quién era? Claro. Un cura de pueblo al final. Pero claro, él era un hombre que supo manejar los hilos.
manejar los hilos de aquí, manejar los hilos allá. Era un gran urdidor, era un trilero. Coloco esto, coloco allí, que me llama hoy llorándome que le ha dejado su marido, pues le llamo la atención, oye tú, no sé qué tal. La otra que no sé qué, pues hasta esas cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo, porque lo puedo contar, porque como ya se han muerto todos, ya lo puedo decir, mi marido contaba que había visto a la mujer de un famoso torero llorando como una magdalena saliendo de la casa del tío, porque le contaba esta señora que su marido estaba liado con la duquesa de Alba. Esto lo cuento aquí, no lo cuento en Madrid. Y dice, ¿pero cómo lo sabes? Dice, porque la duquesa de Alba, al rato llegaba ella diciendo que no sé qué. Entonces, ¿pero qué torero era? Eso. Entonces, lo cierto es que estas chorradas era como el paño de lágrimas de todo el mundo. Tanto si era un tema sentimental como era un tema de necesito una casa porque me voy a casar y necesito una casa. Pues vamos a ver, vamos a buscar esto. O venía el ministro de turno y lo fichaba y decía, a este le voy a sacar esto para no sé qué cosa. Entonces, eso es la suerte de tener en un momento dado de la historia en la que se reparten los flanes, como yo digo, pues tener una persona que sabe cómo repartir esos flanes. Hay gente que no lo sabe repartir y entonces pues las cosas no salen de esa manera. Que sea mejor o que sea peor, da igual, no tendrían una Marbella, como no ha tenido una Marbella Fungirola, ni ha tenido una Marbella Estepona, ni Torremolinos, que Torremolinos era lo importante. Yo me acuerdo cuando mis padres vinieron por primera vez a Torremolinos a la boda de una prima mía, y Torremolinos era lo más. Era lo más, entonces. Era lo más, claro. No se hablaba de Marbella, se hablaba de Torremolinos, y Torremolinos nunca fue lo que es Marbella, y fue muy importante. Ahora sí, ese aplauso para Viruta. Ahí tenéis el libro que os lo va a dedicar y mil gracias por haber venido una tarde más al Foro de Encuentros.